Buenos días, compañeros. Vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a hablar seguimos hablando de lo que son los concursos mercantiles y vamos a empezar a hablar de los tratados internacionales. ¿Ok? Bueno, siguiendo por lo que hace a los concursos mercantiles, tenemos lo siguiente. Decíamos que, la ley que va a regular los concursos mercantiles es la ley de concursos mercantiles. Esta ley nos señala cuáles son los que van a formar parte del concurso. Decíamos que para que pueda haber un concurso necesitamos acreditar que hay insolvencia, ¿no? Que no se puede cubrir, o no se puede cubrir con lo que son los compromisos sociales de la sociedad y también necesitamos lo que es acreditar lo que es la calidad de comerciante. ¿Ok? Bueno. Después de esto, también estábamos comentando en clase pasada cuáles eran los sujetos que iban a estar en el concurso mercantil. ¿Se acuerdan quién es el comerciante, compañeros? Decíamos que comerciante puede ser ¿cuál, compañero? ¿Comerciante es qué y comerciante qué? Ok. Decíamos que por lo que hace al comerciante podríamos encontrar comerciante individual y podríamos encontrar también comerciante, comerciante colectivo. El comerciante colectivo decimos que son las sociedades, ¿no? Comentábamos nosotros también en clases pasadas que era muy importante lo que es de ser comerciante colectivo, porque bueno, siendo comerciante colectivo, nosotros no ponemos en riesgo todo nuestro capital, ¿recuerdan? Ok, decíamos que también acá va a estar presente un juez. Este juez va a ser un juez de distrito. Este juez de distrito, es el encargado de llevar a cabo lo que es el concurso mercantil. Decíamos que este juez, recordemos que por lo que hace a materia mercantil, todas las disposiciones son de carácter federal. Por eso es que acá vamos a estar ante la presencia de un juez de distrito, ¿sí? También va a haber la intervención del Ministerio Público. ¿Quién es el Ministerio Público, compañeros? El Ministerio Público, recordemos que el Ministerio Público es el representante de la sociedad, ¿no? Igual también tenemos que el Ministerio Público es una institución dependiente del Poder Ejecutivo. Él podrá demandar lo que es la declaración de concurso mercantil cuando un juez ante el que se tramita un juicio mercantil haga de su conocimiento que un comerciante se encuentra dentro de los supuestos del concurso mercantil, es decir, que tiene insolvencia para cubrir con lo que son sus adeudos, tiene una insolvencia generalizada. En esa situación, entonces, va a entrar el Ministerio Público Federal. Él va a poder de igual forma solicitar lo que es el concurso mercantil. Y decíamos que vamos a encontrar también lo que son especialistas. ¿Quiénes son los especialistas? Pues decíamos que de acuerdo a la ley de concursos mercantiles, con esta ley se crea el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Este, este instituto es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. Esta va a tener autonomía técnica y operativa, y acá se van a introducir dos figuras auxiliares del juez. ¿Cuáles son? Pues son el visitador y el conciliador. Posteriormente, vamos a tener que se reforma lo que es la ley y aparece otra figura, que es el síndico. Por lo tanto, tenemos que van a haber tres especialistas en el concurso mercantil. Va a ser el visitador, el conciliador y el síndico. Cada uno va a tener facultades diferentes. ¿Qué hace el visitador? Bueno, el visitador vamos a tener que es una figura muy importante. El visitador va a ser el que se va a presentar, ¿dónde estamos? Ajá.
¿Qué va a hacer el visitador? El visitador se va a presentar ante el comerciante individual o el comerciante colectivo. Él va a checar realmente cuáles son, va a checar los libros y de ahí también va a checar cuáles son, cuál es la situación real de la empresa, cuál es la situación real del comerciante, ¿sí? Este visitador, él es un especialista, él va a tener conocimientos en contabilidad, va a tener también conocimientos en costos, en auditoría, en análisis, en interpretación de estados financieros, y este visitador está nombrado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Su función principal, ¿cuál es? Bueno, su función principal es acudir a la empresa, acudir con el comerciante para poder realizar una visita de verificación. Va a checar realmente cuáles son los estados financieros del comerciante, para que en base a ello, bueno, realmente él va a tener que dar su determinación si realmente el comerciante se encuentra en una situación de que ya no puede cumplir con sus compromisos sociales, ¿no? Se encuentra en insolvencia generalizada y de que, bueno, realmente es un comerciante, ¿ok? Después tenemos al conciliador. ¿Qué hace el conciliador? El conciliador de igual forma es nombrado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Este conciliador se va a nombrar mediante un proceso aleatorio, es decir, el comerciante no va a saber realmente a qué conciliador le está nombrando, porque es aleatorio, ¿sí? Acá pasa lo mismo, por ejemplo, en las demandas que presentamos en cualquier juzgado, en cualquier tribunal, tú podrías, a la persona que va antes que tú, para presentar su demanda, a lo mejor ahí ya le toca al juzgado tercero, ¿no? Uno podría pensar que a ti, como tú eres el siguiente, te va a tocar el juzgado cuarto, pero no es así, sino que es de forma aleatoria, ¿no? Es de forma aleatoria, igual te podría tocar el mismo juzgado o te podría tocar otro diferente, ¿no? Esto se hace con la finalidad de que quienes conozcan de estos procedimientos judiciales, pues sean personas totalmente ajenas, ¿no? Que no puedas tú saber con la antelación qué juez te va a tocar, ¿no? Por eso decimos, el conciliador se nombra mediante un procedimiento aleatorio. Una vez recibida la notificación de la sentencia del concurso mercantil, vamos a tener que el conciliador, al ser un especialista, es un especialista con experiencia en reestructura financiera y en rescate de empresas. Como su nombre lo dice, es un conciliador. ¿El que va a tratar de hacer? Pues de llegar a un arreglo con lo que son los acreedores del comerciante, ¿no? Para que así puedan llegar a un arreglo, se les pueda pagar y así no y así la empresa pueda seguir existiendo, ¿no? No desaparezca la empresa. Después tenemos el síndico. ¿Qué hace el síndico? El síndico, vamos a tener igual, es un especialista en concursos mercantiles. Este también está nombrado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Y vamos a tener que este especialista se va a hacer cargo de la administración de la empresa del comerciante. El síndico va a entrar en posesión de los bienes y de los derechos sujetos a concurso, ¿sí? A él le toca, la administración le toca checar que los bienes no desaparezcan, porque decíamos, ¿no? Si no llegan a un arreglo, estos bienes de la empresa se van a tener que vender y con ellos, una vez que se consiga la venta, con el dinero que se obtenga, se va a tener que hacer el pago de los acreedores, ¿ok? Y por último, el último sujeto que vamos a tener va a ser el interventor. ¿Quién es el interventor? Bueno, de igual forma, es un órgano de concurso mercantil, va a estar nombrado por el juez a propuesta del acreedor o también a propuesta del grupo de acreedores que representen al menos el 10% del monto de los créditos a cargo del comerciante. Su función principal, ¿cuál va a ser del interventor? Bueno, su función es representar representar los intereses del acreedor, y va a tener a su cargo lo que es la vigilancia de la actuación del conciliador y del síndico, ¿sí? Recordemos, ¿no? ¿Cuál es la función de cada uno, ¿no? El interventor entonces va a estar vigilando al conciliador y al síndico, ¿sí? También va a estar revisando, va a estar checando, va a estar verificando lo que son los actos realizados por el comerciante en la administración de su empresa.
Esa es la función del interventor. ¿Ok? Bueno, de acá ya vimos entonces cuáles son los sujetos que van a participar en el concurso mercantil. Ahora vámonos con el procedimiento. Para que nosotros podamos saber cuál es el procedimiento, bueno, sería bueno checar lo que nos dice nuestra ley de concursos mercantiles, ¿no? La bajamos, por favor, nuestra ley, ya la tienen a la mano, la ley de concursos mercantiles. Bajamos nuestra ley, por favor, la tenemos en la plataforma, en el apartado de leyes. Ley de concursos mercantiles y necesito que por favor me ubiquen el artículo 2. ¿Quién lo tiene ya a la mano, el artículo 2, compañeros? Artículo 2, ¿quién lo tiene? Allá atrás, ¿sí? Por favor, ¿nos ayudas? Artículo 2, el concurso consta de 2 etapas sucesivas denominadas conciliación y quiebra. Ok, bueno, gracias, compañera. Entonces ¿cuáles son? Decíamos conciliación y quiebra, ¿no? Ok, bueno, la primera etapa, en la primera etapa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos en primer lugar el procedimiento de concurso mercantil, tenemos que es un procedimiento unitario, en acá va a haber 2 etapas, ya como tal y como comentaba la compañera, va a ser conciliación y quiebra. Tenemos que acá que el estado de concurso mercantil siempre deberá ser declarado judicialmente. ¿Qué queremos decir que judicialmente? Pues estamos diciendo que lo va a declarar una autoridad, un juez, una autoridad, un juez, recordemos, los jueces pertenecen al Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entonces, por lo tanto, que te decimos que esta declaración bueno, esta declaración o este estado de concurso mercantil va a tener que ser hecho judicialmente, ¿no? Por una autoridad judicial, por un juez. Decíamos, ¿cuál es el juez que va a conocer? Pues es el juez de distrito, ¿no? ¿Por qué es un juez de distrito? Porque decíamos, en materia mercantil, las leyes son a nivel federal, ¿no? Son leyes federales, leyes que se aplican en toda la República Mexicana, ¿ok? Nos vamos con lo que nos dice nuestro artículo 21 de la ley de concursos mercantiles. Y ese lo tenemos en la pantalla y nos dice, podrán demandar la declaración de concurso mercantil cualquier acreedor del comerciante, el Instituto de Administración de Bienes y Activos o bien el Ministerio Público. ¿Ok? Bueno, tenemos nosotros entonces que, por lo que hace a este procedimiento, al procedimiento de concurso mercantil, ya dijimos, va a ser unitario, va a constar de 2 etapas, decíamos que va a ser el de la conciliación y el de quiebra, ¿ok? También tenemos que en términos generales, por lo que hace el concurso, este va a constar de 3 etapas, una etapa previa, una etapa conciliatoria y la etapa de quiebra, propiamente dicho, ¿sí? En la primera etapa, ¿en qué va a consistir? Bueno, la primera etapa tenemos que a la autoridad le corresponde determinar si el comerciante cumple con los supuestos para la declaración de concurso mercantiles. ¿Cuáles eran estos supuestos? Decíamos que es un pago, la falta de pago generalizado por parte del comerciante y que, bueno, que sea un comerciante, ¿no? Si cumplimos con estos 2 requisitos, bueno, pues ya estaríamos cubriendo la primera etapa. También recordemos, ¿no? Que acá decíamos que el visitador, dentro de sus funciones que tiene, pues va a ir a la empresa y va a checar realmente cuál es el estado, cuál es el estatus del comerciante, ¿no? ¿Ok? Tiene que dar su informe, ¿ok? Nos dice, el procedimiento puede iniciar. Bueno, acá teníamos la primera etapa, seguimos con lo que es el inicio del procedimiento y esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Igual en términos de lo que nos dice el artículo 21, ¿cómo puede iniciar el procedimiento? A solicitud del propio comerciante, ¿no? Por la demanda presentada por cualquiera de los acreedores del comerciante.
por demanda presentada por el Instituto de Administración de Bienes y Activos y por demanda presentada por el Ministerio Público, ¿no? En esta situación, con esta situación, una vez que cualquiera de estas partes haga o presente la demanda correspondiente, se va a dar inicio al procedimiento de concurso mercantil, ¿ok? Bueno. Vámonos con lo que nos dice el artículo 26 de la Ley de concursos mercantiles, compañeros. ¿Quién la tiene? Ley de concursos mercantiles. Ya está en la plataforma, en el apartado de leyes. No, no es esta parte. Hay una pestaña, bueno, estamos en la semana 11, pero hay una pestaña aparte que se llama leyes. Y ahí está la Ley de concursos mercantiles. Ley de concurso mercantil. Ahí ya no la tendrás, la Ley de concursos mercantiles. Ley de concursos mercantiles. Ah, ¿qué artículo? El 26. Yo escuché qué código. Ah, ajá, dije, artículo 26. Artículo 26. ¿Mandé? Ajá, sí, por favor, ayúdanos. Admitida la demanda del concurso mercantil, el juez mandará citar al comerciante corriéndole traslado con la demanda y sus anexos, concediéndole un término de 9 días para contestar, debiendo acompañar a su escrito de contestación la relación de acreedores que en efecto alude la fracción 3 del artículo 20 de la ley. El comerciante deberá ofrecer en el escrito de contestación las pruebas que esta ley autoriza. El juez a solicitud del comerciante de oficio dictará las providencias precautorias que considere necesarias a fin de evitar que se ponga en riesgo la viabilidad de la empresa con motivo de la demanda o de otras que se presenten durante la visita, o que se agrave dicho riesgo, para lograr salvaguardar el interés público previsto en el artículo 1 de la presente ley. Al día siguiente de que el juez reciba la contestación, dará vista a ella al demandante para que dentro de un término de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga, y en su caso adicione su ofrecimiento de pruebas con aquellas relacionadas con las excepciones apuestas por el comerciante. Ok. Ajá. ¿Sí? Sí, no, síguele, síguele. Al día siguiente de que vence el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo, sin que el comerciante haya presentado su contestación, el juez deberá certificar este hecho declarando precluido el derecho del comerciante para contestar. La falta de contestación en tiempo hará presumir salvo prueba en contrario, como ciertos los hechos contenidos en la demanda, que sean determinantes para la declaración de concurso mercantil. El juez deberá dictar sentencia definitiva declarando el concurso mercantil dentro de 5 días siguientes. Ok, muchas gracias. Tenemos acá el artículo 26 nos está hablando de lo que va a hacer el comerciante. Acá estamos en el supuesto de que otra persona presentó la demanda, ¿no? Podría haberla, decíamos, puede presentarla al Ministerio Público o cualquier acreedor. Si es esto, tenemos que el comerciante va a contar con un término de 9 días para dar contestación a esta demanda, ¿no? Ahí, ¿qué va a hacer? Si estamos dando contestación a la demanda, nosotros podemos oponernos, ¿no? A lo mejor manifestar que realmente no estamos no estamos todavía en concurso mercantil, ¿no? No estamos en insolvencia generalizada, ¿no? Podríamos ahí presentar nuestra contestación, podríamos ofrecer nuestros medios de defensa, ¿no? Hay que presentarnos lo que son las pruebas.
las pruebas para poder acreditar nuestro dicho. También acá nos dice este artículo 26 que hay que presentar una lista de acreedores, ¿no? Si nosotros también estamos de acuerdo con que se declare el concurso mercantil, pues tenemos que elaborar una lista de cuáles son nuestros acreedores, ¿no? Tendríamos que poner esta lista y tendríamos que mencionar también cuál es la cantidad que le adeudamos. ¿Sí? Todo ello para que, bueno, porque también la autoridad le va a tener que correr traslado a los acreedores, les va a tener que hacer de su conocimiento que nosotros estamos en un procedimiento de quiebra. ¿Para qué? Decíamos, para que ellos, los acreedores, también puedan acudir ante el juez y puedan igual manifestar lo que a su derecho e interés convenga, ¿no? A lo mejor nosotros como acreedores podríamos presentarnos y decirle, ¿no? Es que él dice, el comerciante menciona que nos debe 20,000 pesos, pero no es cierto, ahorita ya nos debe 70,000 pesos por los intereses, ¿no? Por los intereses, además, pues también el hecho de que no nos ha pagado, nos ha ocasionado daños, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces también acá el acreedor va a tener que presentarse, va a tener que comparecer y va a tener que acreditar que realmente la cantidad que él sostiene que le debe el comerciante, pues es la real. ¿Cómo lo va a acreditar? Pues con las pruebas correspondientes, ¿no? Decíamos, a lo mejor, ¿sabes qué? Nosotros somos un comerciante, un acreedor de este comerciante, el comerciante nos firmó lo que fue un pagaré, bueno, hay que presentar el pagaré, ¿no? O igual, a lo mejor saben que ya hasta habíamos presentado el juicio, ¿no? Ya hasta habíamos concluido nuestro juicio y en el momento en el que le vamos a embargar o vamos a ejecutar la sentencia, resulta ser que no hay nada que se le pueda embargar, ¿no? Por eso es que nosotros decimos que se tiene que declarar en quiebra este comerciante, ¿ok? Bueno, nos dice, tenemos que ofrecer las pruebas. Una vez recibida la contestación, se va a dar vista al demandante por el término de 3 días para que adicione pruebas. Sí, claro, ¿no? Acá estamos en el supuesto de que ya sea que quien presentó la demanda fue un acreedor o bien fue el Ministerio Público, ¿no? Como fue alguno de estas dos personas, bueno, ellos presentan la demanda, a nosotros nos van a correr traslado con la demanda, con todos los documentos para que podamos dar contestación a la demanda. Contamos con un término de 9 días. Si yo no contesto dentro de esos 9 días, yo voy a perder mi derecho para contestarlo. Por eso nos dice, se tendrá por precluido su derecho. Ya no voy a poder manifestar nada, ¿no? Porque bueno, tengo 9 días para contestar y presentar mis pruebas. Ahí mencionaba también el propio artículo, si yo no lo presento, bueno, entonces se va a declarar en quiebra, ¿no? Pues sí, porque entonces ya acá la persona que haya presentado la demanda ya habrá acreditado su dicho, ¿no? De que realmente estamos en insolvencia generalizada y que somos un comerciante. Por lo tanto, ya se tiene que declarar en quiebra a este comerciante, ¿ok? Se nos dice, si nosotros contestamos la demanda, se le va a correr un término, se le va a dar un término a la parte actora para que ella pueda adicionar las pruebas que considere pertinentes. ¿Qué pruebas podría ofrecer? Pues pruebas que echen abajo lo que yo estoy manifestando en el momento de dar contestación a la demanda de concurso de concurso mercantil, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Si nosotros nos damos cuenta, realmente así es en cualquier tipo de demanda, ¿no? En cualquier tipo de demanda una vez que se presenta la demanda, cuando presentamos la demanda, presentamos demanda y presentamos pruebas. Con esta demanda se le va a correr traslado a la parte demandada. ¿Qué significa correr traslado? Correr traslado es que te voy a entregar un juego de copias de la demanda que se presentó para que tú la puedas analizar y puedas dar contestación punto por punto y puedas ofrecer las pruebas que consideres necesarias para poder acreditar tu dicho. Cuento con un término de 9 días, ¿sí? Esos 9 días, una vez que concluyan, ya no voy a poder contestar nada. Si yo ya no contesté, pues estoy consintiendo el acto, podría decirse, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que está diciendo, ¿sí? Ya no voy a poder refutar lo que dijo el actor, ¿ok? Una vez que igual cuando contesto la demanda, acá la característica de concurso mercantil es que aparte de dar contestación a la demanda, aparte de presentar las pruebas, tengo que presentar un listado de acreedores, a cuáles personas les debo, ¿no? ¿Ok? Bueno, luego de esto, con lo que yo contesté, se le va a correr vista a la parte actora. ¿Qué es vista? Es muy diferente correr traslado y correr vista. Correr traslado, yo te entrego un juego de copias con la demanda que me presentó la parte actora. Correr vista,
Yo te digo a ti, ¿sabes qué? Tienes el término de 3 días para que manifieste lo que tu derecho e interés convenga. No te voy a dar un juego de copias, sino lo que te voy a permitir es que tú vayas al juzgado, cheques qué hay de la contestación de demanda y en base a ello tú puedas realizar las manifestaciones que consideres necesarias. ¿Ok? Y ofrecer las pruebas igual que consideres necesarias. Eso pasa en todo tipo de demanda. ¿Ok? Es demanda, contestación, se da vista, hasta ahí. ¿Ok? Acá nos dice igual, si tú vas a manifestar algo nosotros somos los actores y vamos a manifestar algo de lo que contestó la parte demandada, bueno, pues yo también puedo adicionar las pruebas con los cuales acrediten mi dicho, ¿verdad? ¿Ok? Después llegamos a la visita de verificación. ¿Qué va a pasar en esta visita de verificación? Tenemos que al día siguiente que el juez admita la demanda, deberá recibir deberá remitir copia de esta al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. ¿Para qué? Pues para que se le designe un visitador dentro de un término de 5 días. Se va a practicar, el visitador que va a practicar, pues va a practicar una auditoría limitada. Esta auditoría limitada tiene como objeto determinar si el comerciante incurrió en los supuestos previstos en el artículo 10 de la Ley de Concursos Mercantiles, así como la fecha de vencimiento de los créditos relacionados. Artículo 10, ¿me ayudas, por favor, Kimberly? Sí, Ley de Concursos Mercantiles. Ujú. Para los efectos de esta ley, el incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones de un comerciante que se refiere al artículo anterior consiste en el incumplimiento de sus obligaciones de pago a dos o más acreedores distintos y se presentan las siguientes condiciones. Uno, que de aquellas obligaciones vencidas a las que se refiere el párrafo anterior, las que tengan por lo menos 30 días de haber vencido representen el 35% o más de todas las obligaciones a cargo del comerciante a la fecha en que se haya presentado la demanda o solicitud de concurso. Y dos, el comerciante no tenga activos enunciados en el párrafo siguiente para hacer frente a por lo menos el 80% de sus obligaciones vencidas a la fecha de presentación de la demanda o solicitud. Los activos que se deberán considerar para los efectos de lo establecido en la fracción 2 de este artículo serán A, el efectivo en caja y los depósitos a la vista; B, los depósitos de inversiones a plazo cuyo vencimiento no sea superior a 90 días naturales posteriores a la fecha de presentación de la demanda o solicitud; C, clientes y cuentas por cobrar cuyo plazo de vencimiento no sea superior a 90 días naturales posteriores a la fecha de presentación de la demanda o solicitud; y D, los títulos valores para los cuales se registran regularmente operaciones de compra y venta en los mercados relevantes que pudieran ser vendidos en un plazo máximo de 30 días hábiles bancarios, cuya valuación a la fecha de la presentación de la demanda de solicitud sea conocida. El dictamen del visitador y las opiniones de expertos que en su caso ofrezcan las partes deberán referirse expresamente a los supuestos establecidos en los dictámenes anteriores. Ok, bueno, gracias, compañera. Y en el artículo 10 nos menciona en cómo se va a considerar que existe una insolvencia generalizada, ¿no? De una u otra forma es el que no se puede hacer pago a los acreedores si no tenemos bienes para poder hacer pago a estos acreedores. No tenemos el capital para poder solventar estas obligaciones sociales, ¿ok? Bueno, también acá nos dice que acá el visitador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues va a realizar una auditoría limitada. Él también bueno, él va a realizar su visita, su auditoría. Una vez que realiza su auditoría, se la tiene que reportar al juez que lleva que lleva lo que es el concurso mercantil. Y él también, el visitador, puede hacerle sugerencias al juez por lo que hace a las providencias precautorias. ¿Qué quiere decir estas providencias? Bueno, acá hay que proteger los bienes con los únicos bienes con los que cuenta el comerciante para que con esos bienes se pueda hacer frente a los compromisos sociales que tiene. ¿Ok? Entonces, acá, qué podría sugerir el visitador? Bueno, pues a lo mejor que se embarguen las cuentas bancarias, ¿no? Para que así no pueda sacar dinero, ¿no? Que se embarguen para que ahí siga manteniendo el dinero. Igual a lo mejor que se embarguen lo que son
los bienes, ¿no? Para que así no puedan desaparecer los bienes, ¿no? Porque bueno, estamos en las primeras etapas, ¿no? Todavía no se declara el concurso mercantil, ¿ok? Acá nos dice, se levantará un acta circunstanciada donde se hará constar los hechos o omisiones que se hubiere conocido durante el desarrollo de la misma. Claro, porque una vez que llega este visitador, él tiene que tener acceso a todos los libros de la empresa, ¿no? De ahí él se va a percatar realmente a quién le debe la empresa, cómo es la situación financiera de la empresa, porque también recordemos, ¿no? Que este visitador es una persona que tiene muchos conocimientos en esta materia, ¿no? ¿Ok? Dice, el visitador deberá rendir al juez en un plazo de 15 días naturales, contados a partir de la fecha de la visita, un dictamen razonado y circunstanciado, tomando en consideración los hechos planteados en la demanda y en la contestación, anexando al mismo el acta de visita. Claro, acá este visitador, bueno, él va a tener que levantar su acta y en esta acta se va a mencionar de forma muy minucioso, cómo está la situación de la empresa, ¿ok? Después de esto, vamos a tener la siguiente etapa, que es la de alegatos. Nos dice el juez, al día siguiente de que reciba el dictamen del visitador, lo pondrá a la vista del comerciante, del acreedor o acreedores y del Ministerio Público, en caso de que éste haya demandado el concurso mercantil, para que dentro de un plazo común de 5 días presente sus alegatos por escrito. ¿Qué son los alegatos, compañeros? Pues los alegatos es el razonamiento que uno hace del, del procedimiento, ¿no? Que se está llevando a cabo. Uno menciona el por qué a mí me asiste razón, ¿no? Que realmente es como la opinión de cada una de las partes, ¿no? Por ejemplo, el actor que va a decir, en cualquier tipo de demanda, ¿no? El actor va a decir que él acreditó que realmente, vamos a suponer un juicio de alimentos, el actor que diría, pues que él acreditó que realmente el papá del menor no pasa la pensión alimenticia, ¿no? Y la parte demandada que va a decir, palabras más, palabras menos, va a decir que de todas las probanzas que ofreció, pues realmente se acredita que no existe incumplimiento por lo que hace a la pensión alimenticia, ¿no? Ok, entonces, por lo que hace a los alegatos, realmente viene a ser como que la percepción de cada una de las partes, ¿sí? Como es percepción de cada una de las partes, pues igual no tiene mucha importancia. La autoridad puede tomarlos en cuenta o puede no tomarlos en cuenta, porque al final la obligación de la autoridad, ¿cuál es? Pues es checar todas las constancias que obran en el expediente y en base a ello dar una determinación, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Si yo puedo presentar, ¿es obligatorio que presente alegatos? Pues no es obligatorio, pero si los presento o no los presente, de todas formas se va a dictar una sentencia, ¿ok? Después, una vez que ya se ofrecieron los alegatos, ya nos vamos con la última etapa. ¿Cuál es la última etapa del juicio? Pues sería la sentencia. Acá en la sentencia el juez va a declarar la procedencia o improcedencia del concurso mercantil. ¿Ok? Acá tiene que manifestar en la sentencia la autoridad el por qué le asiste razón a uno y por qué le asiste razón al otro. Tiene que realizar un análisis detallado y minucioso de las probanzas que se hayan ofrecido para que en base a ello pues se pueda sacar, pueda tomar la determinación más acertada. ¿Ok? Dice el juez a través de una sentencia podrá declarar la procedencia e improcedencia del concurso mercantil, después de considerar lo manifestado, probado y alegado por las partes, además de lo contenido en el dictamen del visitador. La sentencia que declare el concurso deberá ser notificada al comerciante, al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles y al visitador, a los acreedores, a las autoridades fiscales competentes y al Ministerio Público. Sí, porque son todas las figuras que van a participar en un concurso mercantil, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien.
Seguimos. Ok. ¿Qué va a pasar si te declara improcedente el concurso mercantil? Bueno, acá tenemos que igual, decíamos que tiene que haber una sentencia en este procedimiento de concurso mercantil. En este procedimiento se puede declarar que realmente estamos ante la presencia de un concurso mercantil, o igual también se puede declarar que no es procedente el concurso mercantil. Y entonces, si se ordena que no es procedente el concurso mercantil, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues se va a ordenar que las cosas vuelvan al estado que se tenían antes de dictado, así como el levantamiento de las providencias precautorias que se hubieran impuesto o la liberación de las garantías que se hayan constituido para evitar su imposición. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos, ¿no? La sentencia puede ser entonces en dos sentidos. Uno, en que realmente se acredite que sí estamos ante la presencia de un concurso mercantil, y otro, que se declare que no estamos ante la presencia de este concurso mercantil, ¿no? Que no existe causa para que realmente nos vayamos a un concurso mercantil. Si estamos en esa situación, vamos a tener que nosotros contamos con un medio de defensa. ¿Cuál es ese medio de defensa? Pues es la apelación, ¿sí? Dice, contra la sentencia que niegue el concurso mercantil procede el recurso de apelación en ambos efectos. Con la que lo declare procede únicamente en el de apelación en efecto devolutivo. ¿Quiénes pueden interponer el recurso de apelación? De apelación, pues tenemos acá que lo puede interponer lo que es el comerciante, el visitador, los acreedores y el Ministerio Público. ¿Cuál es el término para poder interponer este medio de defensa? Pues tenemos que son 9 días. 9 días después de que surte efecto la notificación de la sentencia. ¿Cuándo surte efecto una sentencia? Por ejemplo, acá en materia civil nosotros tenemos que la sentencia surte efectos en la fecha en la que te la practican. Vamos a suponer no las practican hoy, surte efectos hoy y empieza a correr el término a partir del día de mañana. Si nos dan 9 días para dar una contestación, tendríamos, bueno, acá nos dan 9 días para poder presentar una apelación, ¿no? ¿Ok? Bueno, si son 9 días, empezaría a contar el término a partir de mañana. ¿Qué día es mañana? Jueves, ¿no? Sería jueves y viernes serían 2 días. Tenemos 9 días. Sábado y domingo son inhábiles, no se cuentan. Empezamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Tenemos 7 días. Sábado y domingo no se cuenta, sería lunes y martes, ¿no? Estaríamos hablando que sería el 5, ¿no? Hasta el 5 de diciembre tendríamos para poder presentar nuestra apelación, ¿sí? ¿Sí me explico? Eso es acá en materia local. En materia federal, se maneja diferente. Allá surte efecto la notificación al día siguiente en el que se practica. ¿Cómo contaríamos? Si nos la notificaron hoy, hoy no surte efectos mañana. ¿Mañana qué es qué? Miércoles, ¿no? Y empieza a correr el término entonces hasta el día jueves. Entonces tendríamos, nuestro término se vencería hasta el día 6 de diciembre, ¿no? Porque sería un día más, ¿ok? Entonces, son dos cuestiones totalmente diferentes. Hay que tener mucho cuidado con los términos, ¿no? Para ver cuándo surte efectos una notificación, para que en base a ello podamos contar nuestros días, ¿ok? Tenemos. Deberá expresar los agravios que ésta le cause, ofrecer pruebas y, en su caso, señalar constancias para integrar el testimonio de la apelación. Claro, si yo estoy presentando una apelación, es que yo estoy diciendo acá la autoridad no hizo algo, ¿no? No hizo algo, y como no hizo algo de acuerdo como marca la ley, a mí me está ocasionando un agravio, una afectación, me está ocasionando. Y tengo que mencionar en qué consiste esta afectación, ¿sale?
Dice, en el auto que admita la interposición del recurso, dará vista a la parte contraria para que en el término de 9 días conteste los agravios, ofrezca las pruebas y en su caso señale constancias para adicionar al testimonio. Claro, la apelación tenemos que es un medio de defensa. Si yo presento la apelación, yo menciono cuáles son los agravios, también menciono cuáles son mis pruebas y también menciono cuáles podrían ser las pruebas que podrían ir en el expedientillo de apelación, ¿ok? Y lo mismo va a pasar con la parte demandada. Ella también tiene un término va a tener un término para poder dar contestación a la apelación. Acá nos dice que va a ser un término de 9 días, para igual también para que ofrezca pruebas y también para que señale que otras constancias se deben de adicionar a este recurso de apelación. ¿Ok? El juez va a ordenar que se siente constancia en autos de la interposición del recurso y de la remisión del cuaderno de apelación correspondiente al tribunal de alzada dentro de un plazo de 3 días. Si fueron autos originales y de 5 si se tratara de testimonio. ¿Ok? Bueno, acá ya nos dijo qué es lo que va a pasar. Vámonos a la siguiente etapa, a la etapa conciliatoria. Acá tenemos que cuando la sentencia declara la procedencia del concurso mercantil y el comerciante no solicite su quiebra, se dará inicio a la etapa de conciliación. La conciliación vamos a detener que es el derecho a favor de los comerciantes que enfrentan problemas económicos o financieros a fin de que dispongan de un periodo dentro del cual mantendrá la administración de su negocio y ningún crédito le podrá ser exigido. En esta etapa está orientada a crear las mejores condiciones para que se pueda lograr un convenio que favorezca a todas las partes. Ok, este ya igual lo habíamos comentado, ¿no? Una vez que ya, una vez que una vez que se admite la demanda, una vez que se admite la demanda, una vez que ya, este, ya se declaró el concurso mercantil, tenemos entonces la etapa de conciliación. Ahí los comerciantes van a tratar de llegar a un arreglo con sus acreedores para que su empresa no tenga que cerrar, ¿no? En esta etapa la etapa conciliatoria, acá vamos a tener que la conciliación va a sustituir lo que antes se conocía como la etapa de suspensión de pagos. ¿Qué quiere decir? Bueno, en esta etapa vamos a suspender los pagos a los acreedores, ¿no? Vamos a suspenderlos porque acá, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Pues llegar a un arreglo con ellos, ¿no? De tratar de negociar nuestras deudas, ¿ok? Acá los acreedores van a tratar de darnos un tiempo suficiente para que podamos subsanar lo que son nuestras diferencias mediante la celebración de un convenio respectivo. Sí, yo como acreedor sabes que suspendo, no me pagues por este tiempo, vamos a llegar a un arreglo para que tú me puedas pagar una vez que ya me puedas pagar y así tu empresa pueda seguir continuando, ¿sí? Vemos, por lo que hace al concurso mercantil, ¿qué es lo que se pretende? Es llegar a un arreglo. No se pretende que la empresa desaparezca, no. Lo que se pretende es que lleguemos a un arreglo para que nuestra empresa siga funcionando, siga operando y con de esa forma estamos entonces preservando lo que es la empresa. ¿Ok? ¿Nos ayudas, Kimberly, a leer lo que está en la pantalla? Porfa. Ujú. El conciliador deberá presentar al juez una lista provisional donde identifique los créditos a cargo del comerciante. El juez pondrá dicha lista a la vista del comerciante y los acreedores, quienes tendrán 5 días para presentar sus peticiones. Una vez vencido el plazo, no contará con 10 días naturales para la presentación y presentación de la lista definitiva de reconocimiento de créditos, anexando la documentación.
Dentro de los 5 días siguientes de que se haya presentado la lista definitiva, el juez dictará las sentencias de reconocimiento, graduación, relación de créditos y la notificará a los interesados. Bueno, acá, por lo que hace el reconocimiento de créditos, bueno, tal y como nos dicen, ¿no? Acá va a estar la figura del conciliador. Recordemos, ¿qué va a hacer el conciliador? El conciliador tiene que vigilar la contabilidad y todas las operaciones que realice el comerciante. El conciliador va a decidir sobre las resoluciones de los contratos pendientes y también el conciliador va a aprobar previa opinión de los interventores en caso de que exista la contratación de nuevos créditos. También la constitución o sustitución de garantías, la enajenación de activos cuando no estén vinculados a las operaciones ordinarias de la empresa. Acá tenemos que el conciliador es una figura muy, muy importante en la etapa conciliatoria, ¿no? Bueno, es una figura muy importante. También recordemos, todos estos especialistas, pues es gente que tiene muchos conocimientos, ¿no? Y bueno, después de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a hacer el reconocimiento de los créditos. Hay que saber cuánto es lo que le debemos a cada acreedor. Bueno, se hace la lista. Esta lista se va a tener que poner a la vista del comerciante y de los acreedores, para que los acreedores también, si ellos no están de acuerdo con lo que está manifestado en la lista, pues igual puedan realizar sus objeciones, puedan realizar sus manifestaciones, ¿ok? Después de esto, vamos a tener que el juez va a dictar una sentencia y acá se va a reconocer la graduación y prelación de los créditos, es decir, cuánto es lo que le debemos y cómo va el orden de los acreedores, ¿no? Para que posteriormente, si no se llega a un arreglo, pues entonces se vaya haciendo el pago de acuerdo como está la lista de acreedores, ¿ok? Vamos con la siguiente etapa. Tenemos acá la etapa de convenio. Acá tenemos cuál es la finalidad del convenio. Pues vamos a tener que acá la finalidad es reflejar un concurso de voluntades de la etapa de conciliación y el convenio constituye la parte medular de la misma. Es lo más importante el convenio, porque acá en el convenio, bueno, se van a poder establecer de qué forma se van a cumplir con estos compromisos sociales. ¿Ok? Dice, la naturaleza de un convenio es reflejar un concurso de voluntades. Dentro de la etapa de conciliación, el convenio constituye la parte medular de la misma. Es un acuerdo de voluntades entre el comerciante y los acreedores con la finalidad de que se cumplan las obligaciones y se mantenga la empresa. Sí, porque regresamos al mismo punto, ¿no? Lo que se pretende es que no se vaya la empresa, que la empresa no desaparezca, ¿no? Acá también en esta etapa, en la etapa de convenio, vamos a tener que una vez que el conciliador considera que se tiene la opinión favorable tanto del comerciante como de la mayoría de los acreedores reconocidos, se va a realizar la aprobación de la propuesta de convenio. Esta la pondrá a la vista de los acreedores reconocidos por un plazo de 10 días para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga y en su caso puedan llevar a cabo lo que es un convenio. Al cumplirse este plazo, el plazo de los 10 días, vamos a tener que el conciliador va a dar un término de 7 días.
el conciliador va, en un término de 7 días, va a presentar al juez el convenio que haya suscrito el comerciante con sus acreedores, y el juez va a verificar lo que es este convenio, esta propuesta de convenio, que va a checar que realmente se reúnan todos los requisitos que marca la ley y que no contravenga ninguna disposición de orden público. Y en tal caso, si están de acuerdo, si el juez considera que no, que se está cumpliendo con lo que señala la ley, se va a aprobar lo que es el convenio, ¿sale? En este convenio ya se establece cómo se van a pagar a los acreedores. ¿Qué va a pasar si no hay un convenio, si realmente no se ponen de acuerdo las partes? Bueno, si en la primera etapa no se ponen de acuerdo, el juez tiene la facultad para otorgar una prórroga, ¿ok? Pero igual si no se llega a un convenio, entonces acá viene la etapa de quiebra, ¿sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué es la etapa de quiebra? Acá tenemos. En la etapa del concurso mercantil tiene por objeto la venta de la empresa, del comerciante, de sus unidades productivas o de los bienes que la integran para el pago a los acreedores reconocida. Esa es la etapa de quiebra, ¿ok? En esta etapa de quiebra, bueno, pues entonces ya, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a vender los bienes de la empresa, ¿ok? Fundamento lo encontramos en el artículo 167. ¿Nos ayudas, por favor, compañera, a leerlo? Está en la. Como el hecho del concurso mercantil queda declarado en estado de quiebra cuando el propio comerciante así lo solicite, da el correcto término para la continuación de su prórroga si se hubiera conseguido. El conciliador solicite la declaración de quiebra y el juez la concede en los términos previos en el artículo 150 de la ley o en el caso previo en el artículo 21 de esta ley. Ok, bueno, entonces acá nos está mencionando qué va a pasar en nuestra etapa de quiebra, ¿no? Ok, ¿quién lo va a solicitar? Ya vimos, ¿no? Lo puede solicitar el propio comerciante que haya transcurrido el término para la conciliación y su prórroga, si se hubiere concedido, ¿no? El conciliador solicite la declaración de quiebra y el juez lo conceda. Entonces tenemos acá, ¿qué es lo que va a pasar en la etapa de quiebra? En la etapa de quiebra, bueno, ya que vamos a hacer, pues se va a ordenar la venta de los bienes de la empresa del comerciante, ¿no? Con esta venta, con lo que se consiga de esta venta, se va a hacer el pago a los acreedores reconocidos. ¿Cómo se va a hacer el pago? Pues de acuerdo a la lista, ¿no? De acuerdo a la prelación y de acuerdo a la cantidad, a las cantidades que ellos hayan acreditado en en este concurso, ¿ok? Bueno, acá en la quiebra entonces se ordena lo que es el pago y después de acá, bueno, acá tenemos, miren, es un estado, situación jurídica que debe ser constituida por sentencia judicial. Una vez que el juez dicta sentencia de quiebra, ordena al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles la designación del síndico para que éste sustituya al comerciante en la administración de la empresa. Una vez nombrado el síndico, inscribirá la sentencia de quiebra en los registros públicos que corresponda y publicará un extracto en el Diario Oficial de la Federación y otro en los diarios de mayor circulación. Una vez tomada la administración de la empresa, el síndico procederá al remate de la misma mediante el procedimiento de subasta pública dispuesta por la Ley de Concursos Mercantiles. ¿Ya vieron? Entonces, la quiebra es cuando ya se ordena a través de sentencia judicial que se proceda a la venta de los bienes de la empresa, ¿no? Para que con esta venta se pueda realizar el pago a los acreedores, ¿ok?
Ok, bueno, entonces acá ya tenemos, ya se declaró en quiebra, ya se ordenó la venta de los bienes, bueno, ya estaríamos ahí ante la presencia del remate de los bienes, ¿ok? Ya se van a rematar, ya se van a vender. Recordemos que cuando se paga o cuando se remata un bien, el valor de los bienes va a ir bajando de acuerdo a los remates que vayan ocurriendo, ¿no? Su valor va a ir disminuyendo el valor de los bienes, ¿ok? ¿Cuáles son los efectos del concurso mercantil? Pues tenemos que vamos a tener diversos efectos. Vamos a tener el primero, que el término de pago de las deudas desaparece, es decir, se tendrá por vencida las obligaciones pendientes del comerciante. Y dos, vamos a tener que las deudas del comerciante, las deudas del comerciante van a dejar de seguir generando intereses, ¿ok? Bueno, hasta acá sería por lo que hace al concurso mercantil. Ahora vamos a empezar con los tratados internacionales. ¿Qué es un tratado internacional, compañeros? Cuando yo escucho la palabra tratado internacional, ¿a qué hago referencia? ¿Qué es un tratado internacional? Con sus palabras, ¿cuál es la importancia de un tratado internacional? ¿Es un acuerdo? ¿Ok? ¿Un acuerdo con quién? Entre varios. Acá cuando se firma este acuerdo con los países, ¿todos están en el mismo nivel o depende acaso la cuestión económica? Por ejemplo, nosotros, pues, Estados Unidos nos gana, ¿no? En cuestión económica, ¿no? Nosotros, pues somos un país en vías de desarrollo, ¿no? Y ellos ya son un país desarrollado, ¿no? Si nosotros firmamos un tratado con Estados Unidos, ¿en qué nivel estamos nosotros? ¿Estados Unidos está arriba, nosotros abajo o estaremos en el mismo nivel? Y si es así, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Bueno, primero tenemos, ¿qué es un tratado internacional? Es un acuerdo, ¿no? ¿Decían? ¿Es un acuerdo? ¿Este acuerdo con quién lo firmamos? ¿Quién lo firma? ¿Quién? No. Estamos hablando de tratados internacionales. ¿Quién lo firma? ¿Quién? ¿Quién? Ah, bueno, ¿quién se les ocurre que lo firme? Los presidentes de cada país. Ok. Y porque el presidente quiera firmarlo, ¿ya por eso se va a aplicar o tendrá que aprobarse por alguien más? ¿Por quién? ¿Y por qué? Pues no, el presidente es el que nos administra, el que nos representa ante los demás países. ¿Por quién lo tendrá que aprobar? Ok, lo firma el presidente, ¿no? ¿Qué es un tratado? Es un acuerdo. Este acuerdo lo llevan a cabo países, ¿no? Los países lo llevan a cabo. Lo firma el presidente como representante de cada país, ¿no? Cada presidente va a firmar. Ok. Acá en México, este tratado, porque lo firma el presidente, ¿ya es obligatorio o se necesita cumplir con algo? ¿O se necesita la autorización de alguien? ¿Qué pasa? ¿Qué creen ustedes que pase? ¿Qué pasa? ¿Quién lo aprueba? Ok, lo firma el presidente y ¿quién lo aprobará? ¿Lo aprobará alguien o no?
Renata, ¿quién aprueba un tratado internacional? Ilse, Yasmín, ¿quién lo aprueba? ¿Estamos de acuerdo que debe de haber una aprobación o no? Sí, ok. ¿Quién creen ustedes que lo pueda aprobar? El Senado. Tramposa, y sí. Ok, ¿por qué lo aprueba el Senado? Ok, lo aprueba el Senado, sí. Tiene razón la compañera. Todo tratado internacional, si bien tenemos que, nosotros somos una república representativa, democrática, laica, federal, ¿no? Tenemos tres órganos de poder: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ¿no? Ejecutivo, presidente; judicial, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, ¿no? Los senadores, ¿a quién representan? ¿Y los diputados a quién? ¿No? ¿A quién se les ocurre? Bueno, uno tiene que representar a las entidades federativas y otro debe de representar al pueblo. ¿Cuál será para cada uno? Ya votan, ¿verdad, compañeras? ¿O todavía no? ¿Todavía no? ¿Ya? ¿Ya votan? Ya. Ok, bueno, entonces cuando hemos votado, bueno, hemos votado por diputados, ¿no? Diputados y senadores, ¿no? Ok. Tenemos, bueno, si ustedes, vamos a tratar de recordar, ¿no? Cuando hemos votado, y los diputados van a representar al pueblo, ¿sí? Al pueblo. Y los senadores representan a las entidades federativas. ¿Por qué será que los senadores tienen que dar su aprobación en el momento en que el presidente firma un tratado internacional? Porque nos van a comprometer a todos, ¿no? O sea, sí lo firma el presidente, pero por el hecho de que lo firme el presidente, nos obliga a todos a acatar ese tratado internacional. Un tratado internacional viene a ser como una ley, ¿no? Si nos vemos también lo que es la jerarquía de las leyes, tenemos lo que es la Constitución, luego siguen leyes federales y tratados internacionales, y así nos vamos bajando, ¿no? Entonces, un tratado internacional, el tratado internacional que firma el presidente, lo firma y posteriormente va a ser aprobado por el Senado. ¿Por qué? Porque el Senado representa a las entidades federativas. Al representar a las entidades federativas, al estar de acuerdo el Senado, pues está comprometiendo a todas las entidades federativas, ¿verdad? No puede estar comprometiendo a todas las entidades federativas, entonces, por lo tanto, se tiene que acatar en toda la República Mexicana ese tratado internacional. ¿Ok? Bueno, ahora bien, teníamos otra pregunta. Cuando firman un tratado internacional, países más débiles económicamente que los fuertes, ellos están en desventaja cuando firman este tratado internacional, o todos estarán en el mismo nivel. ¿Qué consideran ustedes? ¿Tendrá que haber acá el poder adquisitivo de cada estado, de cada país? Ok, entonces, ¿creen ustedes que importará eso o no importará? ¿Todos estamos al mismo nivel o no? Ya hablaron ustedes de la soberanía de un país. ¿Qué es la soberanía de un país? Nosotros somos, ¿qué es la soberanía de un país? Ok,
Bueno, cuando los países firman un tratado internacional, todos están al mismo nivel. Ahí no importa realmente quién tiene el mayor poder adquisitivo. Todos estamos al mismo nivel, ¿vale? Cuando se firma un tratado internacional. Acá estaríamos hablando de lo que es la soberanía externa. En la soberanía externa todos los países son iguales. La soberanía interna, ¿qué nos quiere decir? Cada país va a establecer sus normas, sus reglas dentro de él, ¿no? No puede venir un país extraño e imponernos normas, ¿no? No, porque todos los países son soberanos, ¿no? Todos tenemos esta libertad de poder establecer nuestras leyes, nuestras reglas de conducta, ¿no? Bueno, pues ahí cuando cada país firma un tratado internacional, todos estamos al mismo nivel, ¿no? México ha celebrado muchos tratados internacionales. Anteriormente no se le daba tanta importancia a los tratados internacionales. Bueno, tenemos tratados internacionales en varias materias, ¿no? Por ejemplo, en materia de derechos humanos, ¿no? En materia comerciales tenemos varios tratados internacionales, ¿no? El tratado más común que tenemos, bueno, el que es más conocido por nosotros, es el que celebra con Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? ¿Ok? Bueno, anteriormente, México siempre ha celebrado, por ejemplo, tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Pero estos tratados internacionales de derechos humanos no se aplicaban, y entonces, ¿qué era lo que pasaba, no? Si ya firmó México un tratado internacional, es obligatorio que se aplique acá, ¿no? Pues, ¿qué era lo que pasaba? Pues había muchas violaciones a los derechos humanos. Todos sabemos, ¿no? Que cuando hay una violación a los derechos humanos, el medio de defensa con el que contamos nosotros y el medio de defensa más importante que tenemos nosotros es el juicio de amparo, ¿no? ¿Sí habían escuchado, no? Del juicio de amparo. ¿Sí? No. ¿Sí habían escuchado lo del juicio de amparo? Bueno, ese es el medio de defensa más importante que tenemos. Entonces, ¿qué pasó? No se le daba mucha importancia a los tratados internacionales. Siempre México ha firmado tratados internacionales, ¿no? Que lo que se hizo reformas a nuestra Constitución y entonces se estableció cuál era el valor de estos tratados internacionales. Y se estableció, ¿no? Que al ser tratados internacionales se tenían que aplicar, ¿no? Un ejemplo, si tú tienes una violación a un derecho humano que esté consagrado en un tratado internacional y que no se te está respetando, tú puedes interponer tu juicio de amparo y este juicio de amparo te va a proteger y va a hacer que la autoridad lo aplique, ¿ok? Entonces, esa es la importancia. Decíamos, un tratado internacional se equipara a una ley, ¿no? Se tiene que cumplir, se tiene que respetar, ¿no? Si México ya firmó el tratado internacional en el que se establece la no discriminación, pues no debe de haber discriminación, ¿no? ¿Ok? Y así nos podemos ir checando varios tratados internacionales y vamos a encontrar que va a haber muchos, ¿ok? Bueno, nos dice acá, en México la celebración de tratados internacionales se encuentra regida por diversas disposiciones normativas, a saber, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí está establecido la jerarquía de estos tratados internacionales. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Acá cuando hablamos de esta Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estamos hablando de cómo se administra nuestro Estado. La Ley sobre la celebración de tratados, la Ley sobre la celebración de tratados en materia de economía. Estas van a ser las leyes que van a regular los tratados internacionales. Nosotros en la plataforma tenemos unos lineamientos que se dieron en el año 2021. Es un acuerdo porque se dan a conocer los lineamientos para la celebración de tratados. Lo van a checar ustedes, por favor, para la siguiente clase. Son 6 hojas. 6 hojas se va a tomar en cuenta para participación, por favor. Entonces, no pueden faltar, ¿verdad? Porque luego faltan para que no participen. Está en la plataforma, se llama Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para la celebración de tratados. ¿Ok? Vamos a leerlo para que podamos tener una idea de lo que estamos hablando, ¿les parece? Lo vamos a comentar en la siguiente clase y vamos a seguir hablando de la importancia de los tratados internacionales. ¿Ok? Está en la plataforma, lo tenemos en la semana 11.
¿En la semana 11 está? Ok. Ok. Bueno, ayúdenme a leer esta diapositiva, compañeros, por favor. Ayúdanos, compañera. A leer, sí. Y ya se van, ya se están preparando. Tratados internacionales. En la práctica constituyen tratados aquellos instrumentos que cumplen con cualquiera de las siguientes características. Que la materia del tratado se encuentre regulada por el artículo 73 de la De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que involucre a la nación como a un todo y por lo tanto su aplicación tenga lugar en todo el territorio nacional, que afecte la esfera jurídica de los particulares, que amplíe o modifique la legislación existente o que en virtud del tratado se contraiga obligaciones financieras que comprometan el crédito de la nación. Ok, bueno, ven que también el último tratado internacional que se celebró con Estados Unidos, Canadá y México, de acuerdo a lo que se comprometió México en este tratado internacional, pues tuvo que realizar varias reformas. Estas reformas se realizaron en materia laboral. Por ejemplo, ¿cuál era? En materia laboral, por ejemplo, estas reformas se dieron en el 2000. En el 2019, estas reformas. ¿Cuáles fueron estas reformas que se dieron en materia laboral? Pues, por ejemplo, que los trabajadores tenían derecho a elegir libremente a sus representantes, ¿no? Que los trabajadores tenían el derecho de pertenecer o no pertenecer a un sindicato. Si tú ya formabas parte de un sindicato y ya no querías formar parte de ese sindicato, pues tú tenías la libertad de salirte de ese sindicato sin que te despidieran. Antes había una cláusula que se llamaba la cláusula de exclusión. ¿Qué quería decir? Si en una empresa había un sindicato, ¿no? Y ese sindicato ese sindicato entonces solamente podía meter a gente a trabajar a ver, había un sindicato en la empresa. El patrón solamente podía aceptar a trabajadores que pertenecieran del sindicato. Si nosotros no pertenecíamos al sindicato, entonces no podíamos trabajar en esa empresa. O si tú te salías del sindicato, en automático la empresa te iba a correr a ti, ¿no? Esa era una cláusula, esa se conocía la cláusula como exclusión. ¿Qué fue lo que pasó con la reforma que se da en el 2019? Se establece, ¿no? Que, o sea, que ya no, se quita esa cláusula de exclusión, ¿no? Ya puedes tú ser parte del sindicato o no ser parte del sindicato y tú puedes entrar a trabajar a esa empresa, ¿no? Si tú te separas del sindicato, no vas a perder tu trabajo, vas a continuar, ¿no? Si tú quieres, puedes formar parte del sindicato y si tú no quieres, pues no formas parte del sindicato, ¿no? Y anteriormente no era así, ¿no? Pero bueno, esto también fue a consecuencia del tratado internacional, del último tratado internacional que se firmó con Estados Unidos y Canadá. ¿Ok? Bueno, pues nos quedamos hasta aquí, ¿les parece? Estamos hablando de tratados internacionales. Ya tienen tarea para la siguiente clase, por favor. Y ya tienen las calificaciones, por favor, chequen sus calificaciones porque luego ya dicen cuando ya se cerró el sistema, ¿no? Ok, entonces chéquelo por favor y nos estamos saludando en la siguiente clase. Gracias, compañeros.